la palabra del Señor, la voz del Señor. Y quiero que me acompañen en esta tarde al Salmo 29. Vamos a volver a retomar el orden del cual dejamos. Y les voy a pedir que se pongan de pie para poder leer este salmo. ¿Ya, mis hermanos? Antes de dar lectura, quisiera darles un aviso importante. Este salmo es un salmo peligroso. Es un salmo peligroso. Y con esto en mente, mis hermanos, quiero que demos lectura al Salmo 29. Dice así. Salmo de David. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Oremos, tomen asiento, mis hermanos. Oremos. Señor, te pido que me ayudes, que me guíes, Señor, a poder enseñar tu palabra, que este salmo sea el estruendo de tu voz en nuestras vidas, que pueda predicar con fidelidad, Señor, sabiendo que eres tú el que habla, Señor, que seas tú el que habla en esta tarde, Padre. Ayúdanos a escuchar tu voz tan clara como en este salmo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, este salmo es un salmo peligroso. Pues a medida que vas leyendo, te vas dando cuenta cómo el salmista compara a Dios, o cómo el salmista menciona a Dios, o muestra a Dios, como una tormenta, como un huracán. Y vemos cómo esta tormenta va avanzando y va quebrantando, va desgajando, va haciendo temblar, va lanzando fuego desde el cielo. Este escenario no es un escenario cualquiera, es un escenario peligroso. Si alguien de nosotros estuviera en esta situación, probablemente correría de miedo, buscaría refugio. ¿Alguien de nosotros ha estado en alguna tormenta? ¿En algún huracán? ¿Allí? ¿En medio de la tormenta? Probablemente los hayamos visto desde lejos, en videos o en imágenes, en las noticias. Vemos cómo las catástrofes, ¿cierto?, golpean a la humanidad. Y esa situación, mis hermanos, es una situación terrible, terrible. Pero aquí vemos cómo el Señor, como una tormenta, su voz va destruyendo todo a su paso. Lo va destruyendo todo. Todo lo que menciona aquí el salmista tiene un gran peso, tiene un gran peso en la imagen en que él quiere mostrarnos. Lo que el salmista está buscando enseñarnos aquí, lo que el Señor quiere declarar es su supremacía. La supremacía de Dios en todo lo que existe, en todo lo creado. Su poder y su gloria. La supremacía de Dios. Mis hermanos, no existe poder comparable al poder que Dios tiene. Y muchas veces no somos conscientes de ello. Él es soberano. Él es el creador de todo. Él es el que gobierna y el salmista nos está invitando a darle lo que le corresponde al que gobierna. Es un mandato.
Esto es algo serio. El salmista nos está mostrando una situación terrible, algo muy serio que todos deberían de hacer. El Señor es soberano y nosotros reconocemos ese atributo del Señor como un Dios soberano. No tenemos problema en decir que Dios es soberano, que Él se sienta en su trono como un Dios soberano, pero Él es soberano allí arriba, gobernando, pero Él no es soberano en mi vida. Él no es soberano y Él no tiene señorío en mi vida. El salmista está diciendo todo lo contrario. Él es soberano en tu vida. Él tiene el señorío de tu vida. Y seas cristiano o no, Él sigue en el trono y sigue gobernando su creación. Porque todo lo que existe, existe por Él. Y vemos cómo la voz del Señor, como un trueno. Antes escuchábamos solamente la lluvia y la lluvia ya era difícil de escuchar lo que uno decía. Imagínate en un trueno, en medio de una tormenta, de un huracán, donde cada vez, a cada segundo, se escucha un trueno. Un trueno. El salmista expone este salmo, y este es un salmo polémico. ¿Por qué? Porque es una refutación a lo que otras culturas de su tiempo o vecinas sostenían sobre sus dioses. Lo que se atribuye aquí, la gloria y el poder, se le atribuía a otros dioses, en este caso a Baal. Esta es una respuesta a los cánticos que existían de Baal. Existían salmos y cánticos en nombre de Baal diciendo que Baal era el dios del trueno, el dios del trueno, el dios de las tormentas, era el dios que daba fertilidad a la tierra. Ese era el dios en cual los cananeos adoraban. Y ellos entonaban estos cánticos y daban gloria a Baal, diciendo que cada vez que venía una tormenta y se escuchaban sus truenos, se escuchaba la voz de Baal. Y David expone este salmo polémico como una reputación a todas esas declaraciones de que los dioses fuera de Dios, estos dioses pseudodioses, estos dioses falsos, son poderosos y son dignos de gloria. El salmista nos está redirigiendo la mirada al Señor Todopoderoso, al que reina y al que se sienta en el trono. Mis hermanos, Él se sienta en el trono y Él es el que debe sentarse en el trono que está en tu vida. Él es tu Señor, Él es mi Señor. Por lo tanto, debemos darle lo que le corresponde a Él. El Señor no comparte su reino, no comparte su gloria, no comparte su poder. Hoy podemos ver a grandes hombres, ¿cierto?, que gobiernan países, que tienen poder. Pero, mis hermanos, ese poder es prestado, no es un poder que venga intrínsecamente en ellos. Todo poder que alguien pueda tener aquí en la tierra es un poder prestado, porque si Dios se lo permite, Dios también se lo puede quitar. Porque el único que tiene poder sobre todo lo que existe es Dios. Es Dios, porque Él nos creó. Y Él es el que gobierna y sustenta la creación. Si su mano dejara de sustentar su creación, este mundo se perdería y caería en un caos. Este salmo, como les decía, es un salmo que refuta a estos que declaran que existen dioses mayores y mejores que nuestro Dios. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería decir que el Señor, o que Baal en este caso, es más grande que nuestro Dios soberano y todopoderoso! Mis hermanos, esto, y ocupo esta imagen como una imagen no tan real, pero quiero llevarlos esto a su mente. Los boxeadores o luchadores en algunos deportes de lucha, para pelear tienen que estar en la misma categoría, ¿cierto? Pesar lo mismo, estar en una categoría. Existen diferentes categorías, peso mosca, peso pluma, etc. Aquí vemos una lucha, no una lucha a la par, no una lucha entre dos personas que están en la misma categoría, no. Vemos una masacre. Vemos a Dios masacrando a Baal. Vemos a Dios masacrando a los dioses que los hombres adoran. No vemos una lucha entre dos personas iguales, entre dos dioses iguales. Esto era lo que tenían en mente los cananeos, los egipcios, los griegos, a dioses luchando entre sí con poder, con el mismo poder. Pero no, aquí vemos al Dios soberano masacrando.
a estos dioses. No hay igual. Aquí está ese Dios, y más allá, mis brazos no alcanzarían a mostrar la dimensión de la diferencia entre aquellos dioses falsos y el verdadero Dios. Y este es un salmo que nos invita a adorar a este gran Dios. Lo que está diciendo aquí el Señor es: mira quién soy y mira lo que hago con tus dioses. Mira quién soy. Mira lo que hago con eso a lo que adoras. Con eso a lo que te aferras. Mira cómo lo destruyo. Mira, observa. Observa cómo mi voz va avanzando y no hay nadie que la detenga, y no hay nadie que la pare, y no hay nadie que la calle, porque yo soy Dios y yo gobierno. Eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí, en un resumen tal vez. Pero quiero que vayamos entrando en el texto y viendo cómo estas imágenes tienen mucho que ver con lo que estoy diciendo. Mis hermanos, vivimos en un mundo secular, vivimos en un mundo totalmente secularizado, en un mundo anti-Dios, un mundo ateo. Pero vemos cómo este mundo nos enseña diferentes voces. Voces que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Vivimos en un mundo donde la inmoralidad sexual, la pornografía, la lujuria son dioses de nuestro siglo. El asesinato, la mentira y el engaño son medios ilícitos para nuestros fines. Ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el mundo en el que nos enseña. Esas son las voces que hoy en día se escuchan con gran estruendo. Esas son las voces que hoy en día nos enseñan, en las cuales nos vemos rodeados. El mundo está así. Voces que podemos escuchar, voces de inmoralidad, donde la moralidad es subjetiva y depende de lo que tú sientas o depende de lo que tú quieras, no importa. Si para ti te hace sentir bien, eso está bien. Pero vemos al Señor mostrándonos el verdadero camino, diciéndonos con su voz qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero muchas veces escuchamos a voces que nos dicen: tú decides qué es lo correcto. Esas son las voces de nuestro siglo. Por otro lado, voces que nos enseñan a asesinar, con un eslogan de justicia y de derecho, de libertad. Niños asesinados en el vientre de sus madres. Ancianos asesinados porque son la carga de la sociedad. Esa es la voz que hoy en día predomina. Esa es la voz que hoy día se escucha. Voces donde la inmoralidad sexual, la pornografía, la lujuria es presentada en la música, presentada en las televisiones, presentada en la cultura como algo normal, como algo lícito. Esas son las voces que hoy se escuchan, estruendos de gran, entre comillas, poder. Las voces de la autodependencia, de la autosuficiencia. Yo soy suficiente para vivir. Yo dependo de mí mismo. Yo soy el que gobierna mi propia vida y no necesito de nadie más, ni de nada más que gobierne mi vida. No necesito de un Dios que me diga qué es lo que debo hacer. No necesito escuchar su voz. De hecho, eso es lo que hace el hombre, y eso es como lo describe la Escritura en Romanos. Nos dice que los hombres, conociendo a Dios, no le dieron la gloria de vida a Dios, sino que se envanecieron en sus propios pensamientos y se hicieron necios. Se hicieron necios. Y en vez de glorificar a Dios, se hicieron imágenes conforme a su imagen caída y levantaron a reptiles y serpientes como sus ídolos. Esa es la cultura en la que vivimos. Y esa ha sido la realidad de la humanidad durante mucho tiempo. En el Salmo 2 vemos cómo se nos describe a la humanidad queriendo sacar las ligaduras de Dios, queriendo emanciparse de Dios, queriendo vivir lejos de Dios y tapando sus oídos a la voz de Dios. Pero miren, mis hermanos, aquí cómo se nos muestra la voz de Dios como un trueno que no puede ser callado. Como un trueno que por más que tapes tus oídos, lo vas a escuchar y vas a ver lo que ese trueno es capaz de hacer. Vas a ver lo que esa tormenta es capaz de hacer y nadie podrá escapar de su voz. Nadie. Nadie. Esa es la realidad. Y son los que sirven aquellos dioses. Escogemos aquellos dioses que nos sirven para nuestros propios placeres. Cada dios de las voces que escuchamos, cada voz nos ayuda y respalda nuestros propios pecados. Por lo tanto,
como respalda nuestros pecados, lo levantamos y hacemos altares para adorar a aquellos dioses. Esa es la realidad que vivimos y no es muy diferente a la que vivía David y a la que vivió Noé y a la que vivieron los hombres en el Antiguo Testamento. El mundo iba tras sus pensamientos, sus deseos y escuchaban todas las voces menos la voz de Dios. Si antes se levantaban monumentos de lo divino, pinturas, monumentos, ¿cierto?, de Jesús tal vez, de lo divino, hoy día vemos monumentos de Satanás y este es adorado a plena luz del día. Eso es algo ya normal dentro de la sociedad. Satanás es enaltecido. Satanás es adorado. Esa es la realidad en la que vivimos. Pero mira lo que sucede cuando se levantan estos dioses, estos falsos dioses. Son destruidos con tal magnitud que no queda nada de ellos. Eso es la imagen que nos muestra el Señor en su palabra. Eso es lo que nos está enseñando en este salmo. Un salmo terrible. Un salmo peligroso, mis hermanos. Y demos gracias al Señor que estamos en un gran refugio. En aquel refugio en el cual esa voz no nos hará nada a nosotros, a los que estamos en Cristo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Este salmo, mis hermanos, nos muestra la diferencia entre un Dios poderoso y dioses pequeños que no sirven para nada. Voces que se escuchan, susurros amables, voces dulces que nos endulzan los oídos y nos hacen sentir bien. Nos respaldan, justifican nuestros pecados. Y esos son a los dioses a los que adoramos. Como decía nuestro hermano Marcos la semana pasada, pecados regalones. Me gustó esa frase, me encantó esa frase. Son pecados regalones de los cuales nosotros alimentamos y los tenemos en altares y los adoramos. A esos dioses son los que se les alaba, a esos dioses son los que se les exalta y a esos dioses son los que se les escucha. A esos dioses son los que se les escucha. Preferimos escuchar cualquier otra voz, menos la voz del Señor. Una voz. Es una voz que no pasa desapercibida. Es una voz que se escucha muy fuerte. Mis hermanos, en esta tarde no tapemos nuestros oídos a la voz del Señor. Y déjame decirte que lo único que ha cambiado de todos estos dioses, de Baal, de Asera, de Zeus, de Ra, es el nombre. Lo único que ha cambiado es el nombre. Hoy en día tal vez sus dioses puedan llamarse libertad, entre comillas, suficiencia, tal vez poder, no lo sé. Busca los nombres de esos dioses en la actualidad. Pero solamente ha cambiado el nombre. Y esos dioses en los cuales la gente, el hombre de hoy, busca, son los mismos dioses que buscaban los cananeos y son los mismos dioses a los cuales el pueblo de Israel constantemente se iba y se postraba ante ellos. Mis hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Él es celoso. Y esta es la imagen que quizás nadie quiere escuchar de Dios. Un Dios celoso, un Dios justo, un Dios que no tolera el pecado. Quizás nadie le gusta predicar de esto, pero a Dios no le avergüenza mostrar quién es. Dios no se avergüenza de mostrarse aquí como Él es, como un trueno, una voz fuerte que destruye. Él no se avergüenza. Y si Él no se avergüenza, ¿quiénes somos nosotros para avergonzarnos de mostrar a este Dios que es amor, pero también fuego consumidor, que es bueno, pero también es justo, que es misericordioso, pero que es santo? Mis hermanos, esta lista al principio nos invita a tributar. El sonido del trueno, como hemos dicho,
se le atribuía a Baal, el dios de los cananeos. Los cananeos dependían de su voz para el crecimiento de sus cosechas. Y Dios en Deuteronomio 11 también les enseña al pueblo de Israel y les advierte justamente esto. Les dice, cuando entren a la tierra que yo les daré, ya no será como en la tierra en la que estaban. Estoy parafraseando, para los que quieran, lean Deuteronomio 11. Pero estoy parafraseando. Y les dice, ya no va a ser como la tierra en la que estaban, donde el riego era a través del río. Donde no esperaban las lluvias, sino que esperaban el crecimiento del río para regar sus cosechas. No, aquí dependen de la lluvia. ¿Y saben qué? Yo les voy a dar la lluvia. Yo les voy a dar la lluvia si obedecen a mis mandamientos. Y esa lluvia, mis hermanos, el Señor les dice que hará crecer sus cosechas, hará que sus ganados puedan alimentarse, les dará su vino y su aceite. Pero antes de terminar su discurso, el Señor les dice, pero no se vayan detrás de los dioses ajenos. No sea que su corazón se inflame, se hinche en amor por esos dioses y vayan detrás de ellos. ¿Por qué? Porque para los cananeos, el que traía la lluvia era Baal. Mis hermanos, la idolatría y los dioses paganos, los falsos dioses, eran el talón de Aquiles del pueblo de Israel. Eran su talón de Aquiles. Si tú ves, a lo largo de la historia bíblica, siempre vemos al pueblo de Israel cayendo en ese pecado. Apenas salieron de Egipto, levantaron un becerro de oro y no esperaron a la voz de Dios que les hablase. Mientras Moisés estaba recibiendo la ley, ellos estaban adorando a un becerro. Así de rápido es caer en este pecado. Y a veces es muy sutil, no nos damos cuenta, pero es muy sutil. Y el pueblo de Israel constantemente se iba. ¿Por qué? Porque al parecer la voz de Dios, su mandato, no era suficiente. No era suficiente para ellos y siempre iban detrás de estos dioses. El Salmo 29 es una protesta contra el culto a Baal. Veamos cómo el nombre de Jehová se repite 18 veces. Jehová, Jehová, voz de Jehová, voz de Jehová, voz de Jehová es la que habla. Esa es la que importa, no aquella voz de Baal. Esa es una voz muda, no se escucha, al lado de la voz del gran Dios soberano. Lo que el salmista está diciendo aquí es, no den a Baal lo que le corresponde a Jehová, no le den a él la gloria, no le den a él el tributo, sino que déselo al que gobierna. Mis hermanos, solamente le damos tributo a quien gobierna. ¿A quién gobierna? Todos los pueblos que eran conquistados tenían que darle tributo al que los conquistaba. Tenían que darle, ¿cierto?, su tributo. Solo le damos tributo a quien gobierna. Y el único que gobierna, mis hermanos, es Dios. Tributar, dar, reconocer. ¿Qué le vamos a dar a Dios? No es que el salmista nos está diciendo, denle algo al Señor porque Él necesita que le den o agregar algo. No, reconozcan, denle lo que le corresponde a Él. Es suyo, la gloria y el poder es suya. Por lo tanto, ustedes tienen que dársela al que le corresponde. Solo a quien gobierna. Mis hermanos, tenemos que reconocer a Dios por lo que es y por lo que hace. No solamente por lo que es. A veces reconocemos y glorificamos a Dios por lo que es, pero por lo que hace nos cuesta. ¿Por qué? Porque a veces lo que hace no nos parece lo apropiado. Porque a veces lo que hace no es conveniente para nosotros. Porque a veces lo que Él hace, a veces nos hace sufrir, entre comillas. Pero debemos tributar al Señor por lo que Él es y por lo que Él hace. Y miren cómo se nos muestra aquí. Un Dios que es una tormenta, un trueno. Pero un Dios también que hace estragos. Toda la creación, mis hermanos. Aquí el salmista dice, tributad, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Lo que se nos está diciendo es que el término aquí, hijos de los poderosos, algunos sostienen que es una invitación a los ángeles, a los que están en el plano celestial.
O sea, todos deben adorar al Señor. Incluso los ángeles, aquellos que están a su lado, aquellos que están con Él día y noche, aquellos que quizás tienen un grado, ¿cierto?, de poder estar delante del Señor, ellos tienen que postrarse y adorar al Señor. Lo que empieza en el cielo, termina en la tierra. Y vemos cómo este salmo nos enseña eso. Lo que empezó en el cielo, termina en la tierra. Los ángeles no tienen de qué jactarse y solo tienen que postrarse a adorar al Señor. Y esa es la imagen que vemos constantemente en la Escritura. Ángeles cantando, ángeles adorando y gritando y diciendo, Santo, Santo, Santo. Es una invitación para todos. Lo que comienza en el cielo, termina en la tierra. Mis hermanos, tenemos que reconocer y tributar al Señor la gloria y el poder. Dios no gana algo de nosotros, porque lo único que hacemos es darle lo que le pertenece. Darle lo que le pertenece en nuestra vida. Darle lo que le pertenece a Él. Mis hermanos, cada uno de los que estamos aquí le pertenecemos. Le pertenecemos. No olvidemos eso. No olvidemos que nosotros le pertenecemos. Y el mundo, la creación, le pertenece. La palabra gloria en el hebreo hace referencia a algo pesado. Algo pesado. Cuando veamos la palabra gloria en el Antiguo Testamento, probablemente sea esta palabra, algo pesado. Voy a levantar la mano un poquito de vuelta. Algo pesado, ¿ya? Y adorar, como dice el texto, dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. La palabra gloria y adorar van de la mano, porque adorar, o la forma en la que se adoraba, o la postura en la que se adoraba, era inclinarse o tumbarse en el suelo. Y también vemos que se nos dice en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad. Dios es santo, 3 veces santo. Él es distinto. La palabra santidad es como que refleja algo apartado, algo distinto, algo diferente. No es igual a nosotros. Él está ahí arriba. Él es el soberano, Él es el que gobierna. Él es el santo. Él no es igual a nosotros. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darle la gloria e inclinarnos y postrarnos delante del santo. Mis hermanos, Él no se avergüenza de sí mismo. Él se revela así como Él es el 3 veces santo. A nosotros quizás nos avergüenza ciertas cosas de nosotros, pero de Dios no se avergüenza de mostrarse como Él es. En Isaías 6, versículos 3 al 5, vemos una declaración muy hermosa y que tiene mucho que ver y que nos enseña y nos explica la postura, la forma en la que debemos actuar delante del Señor. Él comienza, dice que en una visión vi sentado al Señor en un trono alto y sublime. Vio a Dios sentado en el trono. ¿Y qué nos dice? Nos dice en el versículo 3. Y el uno al otro, hablando de los ángeles, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra ¿de qué? De su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Esa es la actitud que debemos tener ante el Señor. Pero mis hermanos, sea no que consideres tener esta actitud, todo aquel que se presente o que esté delante de la presencia de Dios, sí o sí va a caer de esta manera. Sí o sí. Su gloria es tan pesada
que nadie puede sostenerla, que nadie puede soportarla. Su gloria es tan pesada, mis hermanos, que lo único que podemos hacer ante su gloria es caer, tumbarnos y adorar. Y eso es lo que nos está enseñando el salmista. Vengan, tributen, túmbense ante el santo, túmbense ante el soberano, túmbense ante su Señor, quien los gobierna. Él es el que nos gobierna. Ezequiel cayó postrado al ver la gloria de Dios. Mis hermanos, lo que se nos está diciendo aquí es que debemos darle al Señor su peso en oro. Antes, dependiendo del peso de una persona, se le pagaba en oro. Eso valía. Ahora, la pregunta es, ¿existirá cantidad suficiente de oro para pagar su peso en oro al Señor? Es tan grande, mis hermanos, que todas las reservas de oro de la tierra no alcanzarían para pagar su precio en oro. Es tan pesado que toda balanza, que toda pesa, se rompe ante su gran poder y gloria. ¿Estás cuestionando entregarle lo que le corresponde al Señor? Yo lo voy a tomar, dice el Señor. Sí o sí me lo darás. Sí o sí. ¿Le estás dando ese oro a otros dioses? Mira lo que hago con estos dioses. Mira cómo los destruyo. Mira cómo mi voz se escucha más fuerte que las voces a las que escuchas. Eso está diciendo el Señor. Eso es lo que dice el salmista. Una voz que se escucha más fuerte que cualquier otra voz. Y veamos, contemos, ¿cuántas veces se repite voz de Jehová? Voz de Jehová, voz de Jehová. Este salmo se le conoce como el Salmo de los 7 truenos, porque son 7 las veces en las que se escucha voz de Jehová. Voz de Jehová. Y el número 7, en la cultura hebrea, era el número perfecto. Denotaba perfección, estabilidad. Mis hermanos, la voz de Jehová es perfecta. Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta. ¿Qué hace qué? Convierte el alma. La voz del Señor es perfecta. Es perfecta. Y esta voz que truena 7 veces, mis hermanos. Imagínate un trueno. Quizás lo puedes pasar. Algunos quizás tienen miedo a los relámpagos, a los truenos. ¿Cierto? Cuando llegan los truenos, como que hay miedo. Imagínate 7 truenos con tanta fuerza. Es algo terrible, mis hermanos. Cuando el Señor habla, truena. Cuando el Señor habla, mis hermanos, truena. Damos gracias al Señor que podemos escuchar ese susurro, esa voz dulce del Señor. Pero a veces tenemos que escuchar esa voz tronante. Que nos corrija. Que destruya nuestros ídolos. Que destruya aquello que adoramos. Que enmudezca las voces que estamos escuchando. ¿Y a quienes les damos la gloria? Cuando le damos la gloria a otra cosa que no sea Dios, su voz tronará. Mis hermanos, vemos la naturaleza con tanto poder. Vemos tsunamis, vemos erupciones volcánicas y vemos las catástrofes que hace. Gente corriendo, gente que pierde sus hogares, gente que pierde su vida ante tales catástrofes. ¿Qué podemos hacer ante tal naturaleza? La pregunta es, ¿la naturaleza ante Dios qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? El mismo Dios dice que Él la destruye, que Él la puede hacer. Eso que tú adoras, eso yo lo puedo destruir. Eso que tú adoras, yo lo creo. Yo lo creo. Por eso el relato del Génesis nos ayuda a entender que Él creó el sol, que Él creó la luna, que Él creó los animales, que Él creó las plantas. Y todo eso era adorado por los hombres. El Señor dice, yo lo creé. Si yo lo creé, no es mayor que yo.
Versículo 13 nos dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Las aguas, en algunos textos bíblicos y en la cultura también judía, vemos que las aguas representaban el caos. ¿Ya? Caos. Hoy día podemos ver tal vez caos en el mundo, ¿cierto? Podemos ver conflictos, guerras. Pero ¿qué dice el salmista? Voz de Jehová sobre las aguas. Sobre las aguas. El caos no es más grande que el Señor. De hecho, el Señor pone su pie sobre las aguas y las aguas se calman. Para los cananeos, el mar, el agua, el mar, era el campo de batalla de sus dioses. En este caso, de Jan y Baal. Ellos se peleaban. ¿Pero qué nos está diciendo el salmista? Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. El Señor está por sobre esa lucha. El Señor está por sobre esos dioses. Él pone su pie y aplasta. Él pone su pie y controla. Él es el soberano. Él no, por así decirlo, el caos no lo toma por sorpresa. El caos no lo inmuta. Él lo puede apagar, Él lo puede pisotear, Él lo puede controlar. Mis hermanos, vemos también en el Salmo 93, versículo 4, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. El mar, el caos, el poder, ni siquiera el mar es tan fuerte como el poder de Dios. De hecho, podemos hacer una comparación, vemos más agua en la tierra que tierra seca. Y ni siquiera todo el mar, toda el agua que existe en el mundo es más fuerte que Él. Por eso vemos en la Escritura que Él dio, Él puso llave a las aguas. Él la creó, Él determinó sus confines, Él la controla, Él la encasilló, Él le dio orden a aquello que estaba en caos. Él domina el caos. En Nahum 1:4 nos dice que Él amenaza al mar y lo hace secar. Así de poderoso es nuestro Señor. Los hombres han querido levantar contra Dios, han buscado eliminar a Dios de la ecuación, pero el Señor es más poderoso que esas voces, de esas muchas voces que buscan levantarse con gran potencia ante el Señor. Él solamente pone su pie y las aplasta y calma el caos. Su pie domina las aguas, Él domina el caos. Vemos al pueblo de Israel cruzando ese mar. ¿Y saben quién dominó las aguas? El Señor. ¿Quién abrió las aguas? ¿Para qué? Para que su pueblo pase. Ni siquiera ese mar, ni siquiera esas aguas pudieron contra el gran poder del Dios Todopoderoso. Mis hermanos, este es un salmo terrible, pero a la vez es un salmo que nos entrega confianza. Porque estamos en Cristo. Él es nuestro Señor. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Con potencia. Un estruendo fuerte. Para eso, solamente quiero leer Éxodo 19, versículos 16 al 19. Este pasaje nos enseña y nos muestra la potencia de la voz del Señor. Y como el pueblo de Israel temía ante esta voz. Voy a dar lectura. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir, ¿a quién? A Dios.
y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Así era la presencia de Dios. Y vemos un poquito más adelante que el pueblo de Israel le pide a Moisés, por favor, que no hable con nosotros porque vamos a morir. Por favor, que hable contigo. Tú hablas con nosotros. Así de poderosa es la voz del Señor. Una voz que se escucha, una voz que mueve montes, una voz que hace salir humo de los montes. Y esa es la imagen impopular de la que hablaba. Una imagen impopular de Dios. Un Dios de amor. Debemos predicar solamente amor, amor y amor. No, mis hermanos. Debemos predicar todo el consejo del Señor, y todo el consejo del Señor nos dice que Dios traerá juicio y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Porque si no, seremos arrebatados juntamente con esos ídolos. Seremos destruidos juntamente con esos ídolos. Versículo 5. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebranta Jehová los cedros del Líbano. El Líbano, para los cananeos, era el monte de los dioses, de sus dioses. Allí vivían sus dioses, en ese monte, en el monte del Líbano. Era el bosque del Líbano. Era un lugar sagrado para ellos. Y también hay un bosque de cedros. El cedro era un árbol imponente. Prácticamente medía hasta 40 metros. Imaginémonos la altura de los cedros. Allí los hombres iban y reposaban. ¿Por qué? Porque tenían las sombras de estos árboles, cedros de hasta 30, 40 metros de altura. ¿Qué dice el Salmo? Voz de Jehová que quebranta los cedros. El árbol más imponente, el árbol más grande, aquel árbol que representaba el poder y la soberbia, Dios lo destruye. Dios, como un rayo, lo parte por la mitad y lo hace añicos. Este árbol se utilizaba para la construcción de los templos de aquellos dioses. También vemos que también se utilizó para la construcción del templo con Salomón. Pero estos árboles eran imponentes y Dios los destruye. Dios destruye todo orgullo, toda soberbia. Aquel que se quiere imponer más arriba de Dios, Dios lo destruye, lo parte en dos. Así que mis hermanos, si estás escuchando tu voz, aquella voz que dice, yo puedo, yo soy mejor, yo soy más fuerte, yo puedo, yo llevo el control de mi vida, Señor lo destruirá. También nos habla, dice que los hizo quebrantó los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, el Líbano y el Sirión, como hijos de búfalos. El Líbano era un monte, y el Sirión, si recordamos el sermón de hace 2 semanas atrás, ¿cierto? Del Salmo 133. El monte del Sirión era el monte de Hermón. Y el monte de Hermón era uno de los más grandes, de 2.800 pies de altura sobre el nivel del mar. Y allí también se adoraba a Dios, también se creía que era una especie de lugar sagrado. ¿Y qué hace el salmista? Nos dice que los hace saltar a los montes, a tan grandes montes, los hace saltar, pero no de gozo, sino de miedo. Dios está diciendo, a mí no me interesa. No me interesa lo que tú sientas por esas cosas. Mira lo que hago con tus dioses. Isaías 2, versículos 12, 14 y 17. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido.
sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado aquel día. Mis hermanos, el día del Señor vendrá. Vendrá. Y lo que sucede en este tiempo es una antesala de lo que irá a venir cuando el Señor venga por segunda vez. Todos serán destruidos por la voz del Señor. Y solo los que estén en Cristo, podrán ser salvos. Después nos dice que voz de Jehová que derrama llamas de fuego. ¿Ya? Esta es una referencia al trueno que trae fuego, ¿ya? Que hace que ardan aquello que toca, ¿cierto? Dice, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Y esto me hace recordar un relato bíblico. Ya no sé si alguien lo ha escuchado una vez, que está en Primera de Reyes, capítulo 18, sobre Elías y los sacerdotes de Baal. Aquí vemos, cuando tú lees, vas a recordar este salmo. Si tú lees este capítulo, vas a recordar el salmo sí o sí. Porque aquí se nos describe todo. ¿Ya? Voy a parafrasear, voy a hacer un resumen de la historia. ¿Ya? En ese momento, Dios había mandado una sequía a Israel. Ya llevan como 3 años aproximadamente de esa sequía. Y qué curioso, ¿no? El Dios que adoraban era el Dios Baal, el que traía las lluvias. Pero Dios había frenado la lluvia en ese momento. Y Elías les dice que vengan y los desafía. Dice, ustedes clamen a su Dios y yo voy a clamar al mío. A ver quién responde primero. ¿Ya? Y quiero leer un poquito de los pasajes. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y seguían, eran constantes, ¿cierto? Baal, escúchanos. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Se cortaban para que él los pudiera escuchar. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En ese momento el altar estaba arruinado. Y vemos cómo en ese periodo Elías se burla de sus dioses. Se burla. ¿Dónde está tu Dios? Debe estar ahí ocupado. Debe estar por allá haciendo algún quehacer. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo que se acercara. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Dime si cuando lees este pasaje no recuerdas este salmo. Clamaban para que la voz de Baal se escuchara y le respondiera. Pero la única voz que se escuchó fue la voz de Jehová. Esa voz tronante, esa voz que hizo caer fuego del cielo. Y luego viene la lluvia. Y Elías le dice, ven, mira el mar. De allá viene la lluvia. Mira esas nubes, mira esa tormenta. De allá viene la lluvia. Y aquí la lluvia, la tormenta, comienza en el mar y termina en el templo.
Voz de Jehová que hace temblar el desierto de Cadés. Allí es donde el pueblo de Israel pasó prácticamente como 40 años, 38 años, deambulando. Vio y vivió allí muchas cosas. Y allí el Señor hace temblar el desierto. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Las encinas eran otro tipo de árbol, sagrado también. Y que el Señor los desgaja, los corta. ¿Y qué hace? Desnuda los bosques. No deja ninguno en pie. Los desnuda. Deja el sitio eriazo, deja el sitio pelado. Dios no tendrá piedad contra los dioses y para aquellos que se postren a ellos. Y vemos que hay un momento de silencio. La tormenta parece haber pasado. Y dice que en su templo todo proclama su gloria. El resultado es gloria. Todos nosotros, al ver tal magnitud de acto del Señor, solamente nos queda decir gloria. Gloria y gloria a Dios. No es que nos vamos a parar ahora y decir gloria a Dios, no. Sino que darle la gloria al Señor, la gloria de vida. ¿Por qué? Porque sus actos nos muestran su poder. Cuando contemplamos los actos del Señor, solamente nos queda dar gloria al Señor. ¿Y qué gloria tan grande le podemos dar por habernos salvado, por habernos rescatado de la muerte? Lo que comenzó en el cielo, mis hermanos, termina en la tierra. Mis hermanos, esta voz solo sabe avanzar. Solo sabe avanzar. En ningún momento se detuvo, sino que solamente se apaciguó cuando llegó al templo. Y allí todos, a una sola voz, cantaron gloria a Dios. Mis hermanos, la voz del Señor, nadie la puede parar. Él habló y se hará. Él habló y se hizo. Nadie puede detener su voz. ¿Quiénes somos para decirle a Dios, detente? Su voz es tan fuerte, tan poderosa, que nadie de nosotros, humildes criaturas creadas, puede detener a la voz del Señor. Cuando tú lees la Escritura, mis hermanos, estás leyendo la voz del Señor. Y esa voz no te pedirá permiso para destruir a tus dioses. Cuidado con levantar dioses ajenos de nuestro corazón. Cuidado con levantarnos a nosotros mismos delante del Señor. Cuidado con enorgullecernos. Cuidado con lo que le damos prioridad y más importancia que al Dios al que debe recibir toda la gloria y el poder. No vaya a ser que seamos destruidos juntamente con nuestros ídolos. Y si el Señor tiene que mandar un rayo, una voz potente, un fuego para consumir esos ídolos, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque me has purificado, me has limpiado y me has enseñado el camino correcto. Yo me desvié. Me fui tras esos dioses ajenos. No lo sé. Mis propios deseos. Yo mismo. No lo sé. Prioridades a las cuales les doy más importancia que el Señor mismo. No, el Señor va a decir y va a hablar con tal fuerza que te hará mirar al cielo y postrarte ante Él. Él debe ser nuestra prioridad. Mis hermanos, cuando vemos el relato del nacimiento de Jesús, vemos que los ángeles dicen gloria, gloria en las alturas y en la tierra paz. Y esa es la paz que reciben el pueblo del Señor. Versículos más adelante. Pero también nos dice que Jehová preside en el diluvio y se sienta a Jehová como rey para siempre. Eso nos hace pensar, porque en el diluvio, porque la única palabra que se utiliza para diluvio aquí, y que se utiliza como concepto de diluvio, es en el diluvio. Génesis. Vemos el diluvio, el gran diluvio. Dios vio que la maldad de los hombres era mucha, e hizo llover, e inundó toda la tierra, como juicio. Y dice que el Señor se sienta sobre el diluvio.
Y Él se sienta como rey para siempre. El mismo Dios que presidió el diluvio es el mismo Dios que está sentado en el trono hoy en día. Mis hermanos, ese juicio llegará. Ese juicio llegará. Eso debe darnos temor. Aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no están en Cristo, deberían correr desesperados a los pies de Cristo. Dios se sienta en el diluvio. Él es soberano, pero hay una esperanza. Después del diluvio, el Señor hizo una promesa y dio un sello, una imagen, una señal, el arco iris. Jamás, nunca más, haré caer un diluvio sobre la tierra. Y Dios tomó a sus escogidos y los salvó y los guardó en medio de ese diluvio. Y aquí es donde entran sus escogidos, los versículos siguientes. Jehová dará poder a su pueblo y Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Como les decía, los ángeles cantaban gloria en las alturas y en la tierra paz. Si bien existen hoy en día debates, ¿cierto?, sobre la Navidad, pero hay algo importante. El Dios se encarnó, se hizo hombre. ¿Y saben qué? Dios nos dio poder. La misma palabra que se utiliza aquí, Jehová dará poder a su pueblo, se utiliza en los principios de los versículos. Jehová, dad a Jehová la gloria y el poder. Ese poder que estaba arriba en el cielo, bajó, y es nuestra fuerza, es nuestro poder. Él es nuestra paz. Cristo es la voz visible del Padre. Juan 1, versículo 1 nos dice que el Verbo era Dios. La palabra, el Verbo, el Logos, esa palabra que creaba en el Antiguo Testamento, es esa palabra que hoy habita con nosotros. Hebreos 1 nos dice que Él es la imagen visible. Antes nos hablaba a través de los profetas, ahora nos habla a través de su Hijo. Cristo es la voz de Dios, esa voz poderosa, que ha sido dada a su pueblo, que ha sido dada para poder de su pueblo. Hoy día nosotros podemos ser cristianos. La iglesia puede sostenerse a través del poder que es Cristo. Y puede avanzar en la paz de Cristo. Cristo es la voz que hace calmar las aguas. Maestro, sálvanos que perecemos. Mientras él dormía, se levantó y detuvo las aguas. Detuvo las tormentas. Su voz. Su voz. Cristo es a quien los discípulos cayeron postrados al ver su gloria. Así como Elías cayó postrado ante el trono celestial, los discípulos cayeron postrados ante Cristo. Cristo es la voz que le dio vida a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Ven. Bastó con decir un par de palabras para devolverle la vida a Lázaro. Pero mis hermanos, esa misma voz que le dio vida a Lázaro es esa voz que expulsó a los comerciantes del templo. Esa misma voz que hizo calmar las aguas es la voz que condenó a los fariseos y escribas. Una voz severa ante el pecado, pero una voz tan hermosa y tan dulce y tan amable que invita a los pecadores a arrepentirse antes de que venga el juicio. Pero mi hermano, ¿cómo puedo aplicar este salmo a mi vida? Bueno, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gobierno. Eso te debes tener en cuenta. No le des la gloria a los dioses ajenos, a falsos dioses, a ídolos. No glorifiques tu propia vida. No glorifiques aquello que te hace perder el tiempo.
aquello que desvía tu mirada de Dios, aquello que no te hace o no te deja disfrutar a Dios en su plenitud, aquello que no te deja hacer esto, tributar a Dios. No des, no malgastes tu tiempo ni tu energía en eso. No lo des a tus ídolos. No lo des a las voces que escuchas. ¿Qué voz estamos escuchando? Esta es la voz que debemos escuchar. Esta. No aquella de mi vecino. No aquella de un familiar. No aquella de la sociedad. No. Es esta. Aplícala. Estás cerca de esta voz. Escúchala. Ahora que puedes escucharla. No esperes grandes revelaciones de pseudo apóstoles y profetas. No. Esta es la única voz que como iglesia, que como creyentes debemos escuchar. Y esta es la única voz que debemos enseñar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros hermanos y a los demás. Porque esta voz es la que debe tronar en todo lugar. Porque llegará el día que va a tronar por última vez. Vendrá el día en que Dios hablará con juicio. No debemos olvidarnos de eso, hermanos. Va a llegar ese día de juicio. Para nosotros va a ser glorioso. Pero debemos hacer que la voz de Dios se escuche en nuestra vida para que los demás puedan escucharla. El que está en Cristo deje de adorar a otros dioses. Y el que no, corra a los pies de Cristo. Porque un día será destruido junto con sus dioses. Si hoy miras este salmo y ves la grandeza del Señor y has estado haciéndole caso a las voces en tu interior, a las voces que están afuera, has estado mezclando el Evangelio. Hay cristianos o pseudo cristianos que corren de aquí para allá tratando de tergiversar la Escritura, haciendo a Dios más aceptable a quienes lo odian. Que ese no sea nuestro caso, mi hermano. Que amemos a Dios por lo que Él es, por cómo se revela, por lo que Él dice que es glorioso y poderoso. Santo, santo, santo. No le des la gloria a otra cosa que no sea Dios. No le des la gloria a un ídolo, a un pecado, a un amigo, a mí mismo. No sé, a alguien a quien admiro. No. La gloria y el poder debe ser dada solamente al Señor. Y solamente debo escuchar esa voz y jamás dejar de escucharla. Que solamente con su voz podré caminar seguro. Mis hermanos, demos gloria al Señor, porque Él nos ha permitido escuchar su voz. Porque su voz es dulce, pero también es fuerte y severa. Y va a llegar un momento en que Él nos hablará de esa manera, pero no para condenarnos, sino para corregirnos y alinearnos. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Oremos. Padre, te damos gracias porque nadie podría apagar tu voz. Perdónanos, Señor, por vivir una vida ignorándola. Porque tu voz es tan clara, tan fuerte, tan poderosa, tan estruendosa, que no pasa desapercibida. Señor, que tu voz retumbe en nuestros corazones y que destruya toda imagen, todo ídolo, todo pecado que se haya levantado en contra tuya. Ayúdanos, Señor, a darte el oro, darte, Señor, el tributo que tú mereces y que te corresponde. Que nuestra vida sea una vida que te glorifique. Y, Señor, en esta tarde, que podamos llevar tu voz día a día en nuestro corazón. Perdónanos
Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Perdónanos por alejarnos, perdónanos por ignorarte, pero sabemos que no podemos ignorarte porque tu voz es tan fuerte, tan grande, tan poderosa, que llegará el momento en que hablará y nos hará entrar en razón. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor y gracias por este día, Señor, que tú nos permites disfrutar de este gran día, Señor, de este gran día. Que podamos ser animados, restaurados, y que podamos confiar en ti, confiar en esta hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.